Sean bienvenidos a un nuevo día para estudiar la Palabra de Dios. Este día lunes 10 de mayo queremos saludar a todas las madres que están en sintonía de Radio Adventista. Gracias porque usted está siempre ahí haciendo esa labor abnegada, representando el amor de Dios para la humanidad. Y muchas gracias a todas nuestras queridas madres que siempre están compartiendo estos mensajes de salvación. Sé que en otros países quizás nos escucharán, ya sea por radio o viendo esta transmisión, tal vez no sea hoy el Día de las Madres, tal vez sea en un fin de semana previo o posterior, pero a todas las madres queremos decirles que Dios las bendiga mucho. Durante esta semana hemos estado estudiando el tema del pacto en el Sinaí. Bueno, el día de ayer comenzábamos con ese tema y hablábamos sobre el tema las alas del águila, cómo Dios conduce a su pueblo. Pero hoy vamos a hablar sobre el diseño de la salvación. Así que, ¿quieres saber qué enseña el pacto en el Sinaí sobre el diseño de la salvación? Vamos a orar y luego vamos a comentar la lección para este día. Nuestro bondadoso Padre eterno, venimos ante tu presencia suplicando que por favor tu Espíritu Santo nos acompañe, suplicando que nos ayudes a comprender la lección que tú tienes para nosotros en tu palabra y suplicando que nuestro corazón pueda ser lleno de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, hay que hablar sobre el diseño de la salvación porque lamentablemente a lo largo de la historia el pacto en el Sinaí fue mal comprendido. Y lamentablemente, como bien diría Pedro, algunos tuercen la Escritura, especialmente lo que Pablo escribió, para echar tierra sobre lo que nos enseña la Biblia y el diseño del plan de salvación como está presentado en el monte Sinaí o en todo lo que sucedió allá en el Sinaí. ¿Saben por qué me llama la atención? En la lección se citaba un texto. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 y 7 propiamente. Y el texto dice así, lo voy a leer por comodidad un poco acá en este folleto, pero usted puede buscarlo en la Biblia y constatará que se trata del mismo texto bíblico, para que sepa que todo lo que decimos acá está basado en las Sagradas Escrituras. Dice así, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mira qué maravilloso texto. Ahora, ¿qué principios podemos encontrar en este pasaje? Para comenzar, y analicemos el tema que estamos estudiando es el diseño de la salvación. La primera pregunta que debemos respondernos es, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para merecer que Dios lo salvara de esa manera? La respuesta es obvia. Israel no hizo absolutamente nada. Es más, ya ayer decíamos que esos 430 años seguramente habrían influido en la concepción que ellos tenían de Dios, en sus ideas acerca de la adoración. De hecho, influyeron tanto que vemos episodios bastante tristes en la historia temprana del pueblo de Israel. Solo saliendo de Egipto ya comienzan algunos problemas. Eso también nos diría que Dios no los estaba llamando porque ellos fueran impecables, porque fueran santos. Ya la semana pasada, nuestro pastor Dani Perla nos ayudaba a comprender que no se trataba por lo bueno que ellos fueran, por lo numerosos que fueran, por los santos que fueran, que Dios los había rescatado de Egipto. Claro que no. Es un pacto de gracia lo que Dios quería establecer con ellos. Y aquí vemos el principio. Dios dice, yo me voy a encargar. Solo escuchen cuántas veces aparece ese pronombre y se refiere a Dios. Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas. No aparece el yo aquí, pero es tácito. Yo os libraré de la servidumbre. Os redimiré con brazo extendido. ¿Quién? Yo, Dios. Yo os redimiré y os tomaré. Es decir, yo os tomaré por mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas de Egipto, de esas tareas pesadas que tenía. Es decir, de la servidumbre, de la esclavitud está hablando aquí el texto. Notan cuántas veces aparece el pronombre yo referido a lo que Dios va a hacer por su pueblo.
Y de nuevo la pregunta, que ya respondimos antes, pero la recalco aquí, la enfatizo porque es importante. ¿Qué había hecho Israel? ¿Qué obras había hecho Israel? ¿Cuánto podría merecer Israel tener esta gran salvación, esta experiencia de salvación? Pues la respuesta es nada. Es decir, ellos no habían hecho nada. Y aquí hay un principio que nosotros no debemos olvidar: la liberación de Israel. Así como la liberación de la familia de Noé en el tiempo del diluvio, eran actos exclusivamente de Dios. Dios era el que estaba obrando esta gran salvación, esta liberación. Y se parece, ¿no? Porque ¿qué podía haber hecho Israel? Es como, ¿qué podía haber hecho Noé para salvarse del diluvio? Era la misericordia de Dios. Es más, el arca misma, hablando de Noé, no podría haberlo salvado si no fuera porque Dios envió ángeles poderosos para proteger el arca. Dios estaba actuando. Pero en este pasaje de Éxodo capítulo 6 aparece una palabra que va a ser una palabra clave en el tema de la salvación. Es la palabra os redimiré. Claro, Dios lo iba a hacer en ese momento a través de Moisés, pero el texto de Éxodo, cuando dice que nos redimirá, es decir, que nos va a salvar, que nos va a redimir, literalmente lo que quiere decir es actuaré como pariente redentor. En hebreo, Goel. No sé pronunciar hebreo, pero usted va a comprenderlo, ¿no? Ahí en la lección aparecía este término, y es un término importantísimo en toda la historia de la salvación. Esta palabra redimir se refiere a un miembro de la familia que podía pagar una deuda de otro miembro de la familia que había caído en desgracia y que estaba en esclavitud. Y esto es importante porque en realidad Israel no tenía ningún pariente que lo salvara. Todo el pueblo estaba sometido a la esclavitud. Recuerden, eran del linaje de Abraham y ellos no tenían a nadie más porque Abraham había cortado lazos con toda su tierra y se había ido buscando que Dios lo bendijera allí donde él iba, buscando la promesa. Hebreos dirá que la promesa estaba reservada para más el futuro, el libro de Hebreos, quiero decir. Ahora, lo interesante es que en realidad nadie podría rescatar a Israel de Egipto porque no había un pariente redentor, no existía ese pariente redentor. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma la iniciativa y dice, ¿saben qué? Yo voy a ser el pariente redentor. Yo me voy a encargar para que ustedes puedan ser redimidos o puedan ser salvados, decimos esta palabra nosotros. Es decir, ¿quién toma la iniciativa? ¿De quién es la iniciativa? Es de Dios. ¿Cuánto nos pide a nosotros en ese momento para redimirnos? Absolutamente nada, más que creamos. Es decir, nada más que nuestra fe en que Él nos va a redimir. Ahora, esto es como una famosa historia que nos habla de que nosotros podemos llegar a hacer algo y nos pertenece por creación, pero si llegáramos a perderlo por alguna razón y lo encontramos en alguna vitrina, en algún lugar, podemos comprarlo, aunque sea nuestro, y lo compramos y entonces llega a ser doblemente nuestro, por creación y por redención. Pues bueno, la Biblia nos dice que hubo un precio que pagar por nuestra salvación. Y aunque Israel no lo vio directamente, sí lo conoció ese precio en los rituales que le instruyó Dios para que hiciera. ¿Cuál sería el precio? Que el Cordero de Dios pagaría por su salvación. Por eso mismo encontramos aquí los principios básicos de cómo Dios actúa para salvarnos. Este texto, Éxodo, el libro de Éxodo completo, nos muestra que Dios siempre ha tenido una sola manera de salvar a la humanidad. Y esa manera de salvarnos es cuando Dios pagó el precio, cuando Jesús pagó el precio con su vida, con su sangre, para redimirnos de las garras del pecado. Así que ahora nosotros tenemos la bendición de poder decir al Señor, gracias porque eres mi pariente redentor. Tal vez usted que está escuchando esta transmisión o que está viéndola en Facebook o en YouTube, piense, pero a mí que soy tan malo, ¿puede Dios salvarme también a mí? ¿Puede Dios pagar el precio de mis pecados? Pues yo solo puedo invitarle a que mire a la cruz, porque en la cruz de Cristo está pagado el precio de nuestros pecados.
el santo, el perfecto, el Hijo de Dios, el inmaculado Hijo de Dios, colgó de una cruz, murió en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos ser redimidos. Por eso Él es nuestro pariente redentor. Vayamos a Jesús con confianza. Ese es el mismo plan que Dios le presentó al pueblo de Israel y es el plan que nos presenta a nosotros. En Jesús tenemos redención. Así que tome la decisión de entregar su vida a Jesús. Tome la decisión de buscar tener una relación personal con Jesús y verá cómo nuestra vida cambia. Vamos a orar por esto. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias te damos porque tú tomas la iniciativa, nos lo muestras en el pasaje de Éxodo que nos dice que tú ibas a obrar, y de hecho tú obraste, Padre poderoso. Amado Dios, hoy venimos ante ti para decirte, necesitamos que tú nos libres. Yo no sé si hay alguien que en este momento está escuchando esta transmisión o viéndola, que está luchando con algún problema, que está luchando con algún vicio, que está luchando con alguna situación que no le deja en paz. Padre, gracias por ser nuestro pariente redentor y gracias porque tú pagaste un precio infinito por nosotros. Hoy ayúdanos a entregarte todo lo que somos y confiar completamente en tu amor para que tú puedas librarnos del mal, liberarnos de esa esclavitud del vicio, del pecado, de la angustia. En tus manos nos encomendamos por Jesús. Amén.